Bien chicos, ahora comenzamos con la batería de preguntas del capítulo de hidróxido. La pregunta dice lo siguiente: respecto a los hidróxidos, indique la proposición o las proposiciones correctas. La primera dice, ¿son compuestos iónicos? Claro que sí. Habíamos dicho que los hidróxidos son compuestos iónicos. Significa de que dentro de su constitución hay iones. Por ejemplo, mira, para una muestra. ¿Esto es un hidróxido, sí o no? Claro que es un hidróxido, se llama hidróxido de sodio. En su constitución hay dos iones. ¿Cuáles son esos, profe? Son el sodio positivo y el grupo funcional de los hidróxidos, que es el OH negativo. Ahí están los dos iones presentes en su constitución. Es un compuesto iónico, además porque también tiene enlace iónico. Proposición número 2 dice, ¿se obtienen a partir de los óxidos básicos? Claro que sí. Claro que sí. ¿Te acuerdas de que cuando, por ejemplo, te coloco este óxido básico y lo hago reaccionar con agua? El resultado, ¿qué cosa va a ser? Va a ser un hidróxido. ¿Qué hidróxido? El que ves acá. Los hidróxidos se obtienen de la reacción química, de la combinación entre un óxido básico y el agua. Entonces, la proposición número 2 sería verdadero porque sí, los hidróxidos se obtienen a partir de los óxidos básicos. Estos son óxidos básicos. 3. Dice, su grupo funcional es el hidroxilo. El grupo funcional es ese de acá, ¿no? ¿Cómo se llama ese de acá? Se le llama ion hidróxido o también se le llama ion hidróxilo. Ion hidróxilo. Entonces, también sería correcta esa proposición. Por lo tanto, ¿cuántas correctas tenemos? En esa gama de 3 proposiciones, las 3. La clave sería la clave C. Bien, pregunta siguiente. Respecto a los hidróxidos, indique la secuencia correcta de verdad o falsedad. Vamos con la primera proposición. Dice, son compuestos orgánicos o inorgánicos formados por un metal, oxígeno e hidrógeno. Sabemos que los hidróxidos normalmente están formados por un metal al inicio, el oxígeno que está amarrado al hidrógeno y acá está la valencia o estado de oxidación de este metal. Sabemos que la estructura de los hidróxidos es la que vemos ahí. Claro, es la estructura usual. Entonces, ahí dice, ¿está formado por un metal? Sí. ¿Por el oxígeno y por el hidrógeno? También. ¿La proposición 1 sería verdadera? No. ¿Sabes por qué no? Porque estos compuestos, que son los compuestos iónicos, son los hidróxidos. Estos compuestos de acá, que son iónicos, que son los hidróxidos, estos de acá no van a ser orgánicos. Son inorgánicos. Recuerda que estamos en la nomenclatura inorgánica. Entonces, por esa razón, la proposición 1 queda descartada, porque no pueden ser orgánicos. Proposición número 2 dice, por el número de átomos son sustancias compuestas ternarias. Ya. ¿A qué se debe de que este compuesto, que son los hidróxidos, sean ternarios? Se debe a que tienen 3 elementos. Recuerda, ternario, lo escribo, significa que tiene 3 elementos. Y distingue muy bien entre hablar de un elemento y hablar de un átomo. Por ejemplo, mira esto de acá. Te doy este compuesto de acá, que es un hidróxido, y te doy este otro de acá, que también es un hidróxido. Quiero que notes algo importante. Los dos son ternarios. Los dos hidróxidos son ternarios. ¿Por qué? Porque hay sodio, oxígeno, hidrógeno, 3 elementos. Acá hay calcio, oxígeno, hidrógeno, 3 elementos. Los dos son ternarios. Pero los dos no tienen la misma cantidad de átomos. ¿Cuántos átomos tiene este compuesto? Tiene solamente 3. Hay un átomo de sodio, hay un átomo de oxígeno y hay un átomo de hidrógeno. 3. Pero acá hay un átomo de calcio, 2 átomos de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. Acá hay 5 átomos. Te das cuenta de que él es ternario, pero tiene 3 átomos, y él es ternario, pero tiene 5 átomos. O sea, el ser ternario no depende de la cantidad de átomos. Eso que te quede claro. Por esa razón, la proposición número 2 también estaría incorrecta. Vamos con la proposición número 3. Dice, en la reacción química del óxido metálico y el agua, el único producto es el hidróxido. A ver, si nosotros hacemos una reacción química para obtener un hidróxido, la reacción tendría que ser esta. Por ejemplo, vamos a colocar este óxido básico, lo vamos a hacer reaccionar con agua
Y el resultado es este hidróxido de acá. Quiero que notes, quiero que observes de que en esta reacción química para obtener el hidróxido se ha combinado el óxido básico con el agua. ¿Y cuántos productos, cuántos resultados he obtenido? Solamente uno, que es el hidróxido. Por esa razón, la proposición número 3 sería correcta. Por lo tanto, nuestra clave sería la clave E. Vamos a comenzar con los ejercicios de la parte de hidruros. Me dice, indique la relación correcta respecto al nombre fórmula de los siguientes compuestos. En la primera proposición está este compuesto de acá. ¿Cómo se llama este compuesto? Para comenzar, este compuesto es un hidruro. Es un hidruro que en su composición tiene silicio. ¿Cómo se le llama a esos hidruros que tienen en su composición elementos de los grupos 3, 4 o 5A? Elementos no metálicos, los grupos 3, 4 o 5A. Se les llama hidruros especiales. Él es un hidruro especial. Y este hidruro especial, cuando sea nombrado, su terminación va a ser en ano. Así termina su nombre. Como es silicio lo que vemos acá, su nombre sería silano. ¿Dice eso ahí en la alternativa? O en la proposición dice eso. Entonces, verdadero. La primera es verdadera. Vamos con la segunda. En la segunda tenemos otro hidruro. Mira, otro hidruro. Ese hidruro de acá, que te da en estado gaseoso. Te aclaro que este también está en estado gaseoso. Bueno, ese hidruro que está en estado gaseoso es un hidruro que está hecho, es un hidruro no metálico, que está conformado del azufre, que es un elemento del grupo 6A. Cuando un hidruro se conforma de elementos de los grupos 6A o 7A, se le llama hidruro hidrácido, que en el futuro van a formar los ácidos hidrácidos cuando se mezclen con agua. Ese hidruro especial, bueno, especial no, ese hidruro hidrácido tiene una manera peculiar de nombrarse. Y cuando se emplee su nombre, vas a ver que se va a utilizar la terminación uro. ¿Cómo se llama ese hidruro? Se llama, como es azufre, sulfuro de hidrógeno. Ese es su nombre, sulfuro de hidrógeno. ¿Es la respuesta que encontramos en la proposición 2? Sí, es la correspondencia. Sulfuro de hidrógeno, la proposición 2 también es correcta. Vamos con la última. Nos estamos topando ante un hidruro metálico. A diferencia de los hidruros no metálicos, ahora estamos viendo un hidruro metálico. Ese hidruro metálico va a estar en estado sólido. Bueno, el estado del hidruro no me interesa mucho. Tengo el hidruro metálico. ¿Cómo se nombra ese hidruro metálico? A ver, su nombre sería hidruro, obviamente. Hidruro. Acá no utilizamos para nada terminaciones ni en ano ni en uro. Eso es para no metales. Para metales es hidruro. Y como el nombre que vemos ahí es un nombre clásico, en la nomenclatura clásica, hay que determinar el estado de oxidación del hierro. El hierro te cuento que tiene dos estados de oxidación que son 2 y 3. ¿Cómo saber con qué estado de oxidación está trabajando? Te cuento de que este numerito de acá tiene que ver con el estado de oxidación del hierro. Significa que el estado de oxidación del hierro es 2. Y si es 2 y es el menor, 2 es el menor, su nombre sería hidruro ferroso. En el caso que actuara ferroso, en el caso que actuara con 3 se le llamaría hidruro férrico. Pero como actúa con 2 se llama hidruro ferroso. ¿Dice eso en la proposición número 3? No lo dice. Por lo tanto, es incorrecto. Entonces tendríamos verdadero, verdadero, falso. La clave es la B. Bien, vamos con otro ejercicio del capítulo de hidruros. Dice, los compuestos. ¿Qué compuestos tenemos? Tenemos este compuesto de acá, mira. ¿Qué es eso, profe? Eso es un hidruro. Es un hidruro del tipo metálico, porque tiene calcio en su composición. ¿Cómo sé, profe, que es un hidruro efectivamente? Ah, ya, los hidruros son binarios. Ahí está, es binario, 2 elementos. Profe, yo cuento 3. No, estás contando átomos de esa forma. Hay 2 átomos de hidrógeno y un átomo de calcio. No cuentes átomos, cuenta elementos. Son 2 elementos. Está el elemento hidrógeno y el elemento calcio. Son 2 elementos, es binario. Y además los hidruros, aparte de ser binarios, tienen al hidrógeno en su composición necesariamente. Entonces, eso es un hidruro. Y es un hidruro del tipo metálico porque el calcio es un metal. ¿Ok? Tenemos también otro hidruro metálico. Mira, ahí está, otro hidruro metálico. ¿Qué más tenemos? Tenemos otro hidruro metálico más. Mira.
¿Cómo sé, profe, que son hidruros? Porque son binarios y tienen hidrógeno. ¿Y cómo sé que son metálicos? Porque estos elementos que te estoy marcando son metales. Vamos con el último, otro hidruro metálico más. La pregunta es, ¿qué son ellos? Clave A dice, bueno, de frente, ¿no? La clave sería la D, ¿no? Hidruros metálicos. Pero vamos a descartar las claves. Hidruros ácidos, recuerda que los hidruros ácidos son una variedad de los hidruros no metálicos. No puede ser esa, pues estamos entre hidruros metálicos, ya hemos determinado que la clave es la D. La B dice, compuestos de naturaleza ácida. No, estos compuestos, los hidruros metálicos, son de naturaleza básica. La C, hidruros especiales. No, es otra variedad de los hidruros no metálicos, los especiales. No lo es. La D, la respuesta la habíamos dicho, hidrocarburos. ¿Qué son los hidrocarburos, profe? Los hidrocarburos son compuestos que van a tener en su composición hidrógeno y carbono. ¿Ok? Vamos a comenzar con las preguntas del capítulo de peróxidos. La pregunta dice, señale cuál de los siguientes compuestos no corresponde a un peróxido. Para ello, vamos a estudiar alternativa por alternativa para hacer el descarte. A ver, vamos con alternativa A. ¿Qué dice esa alternativa? Me mencionan a este compuesto. Este compuesto de acá, ¿será o no será un peróxido? Para determinar eso, tienes que recordar que en los peróxidos el oxígeno actúa con el estado de oxidación de -1. ¿Ok? Entonces, viendo ese detalle, podríamos enfocarlo de esta forma. El sodio es un elemento del grupo 1A. Y recuerda que esos elementos tienen como estado de oxidación el valor de +1. Entonces, le colocamos su estado de oxidación de +1. Por lo tanto, el sodio es +1 con 2 sería +2, obligándote a que esa sustancia sea -2 para que se anulen. ¿Cuánto le pondrías al oxígeno para que multiplicado con 2 me dé -2? Sería -1. Y justamente hemos mencionado que en los peróxidos el estado de oxidación del oxígeno es -1. Por lo tanto, estamos ante un peróxido. Eso es un peróxido. Vamos con la clave B. La clave B la vas a analizar de la misma forma. Tenemos al bario acompañado del oxígeno 2. Recuerda que el bario es un metal alcalino térreo, es del grupo 2A. Estos metales actúan siempre con el estado de oxidación de 2. Entonces, ¿qué valor le pondrías al oxígeno para que multiplicado con 2 me dé -2 y se anule con el +2? Obviamente que -1. Cada vez que el oxígeno aparezca el -1 como estado de oxidación, estaremos ante un peróxido. Entonces, él es un peróxido, él también es un peróxido. Recuerda que estamos buscando el que no corresponde a peróxido. De la misma forma podremos analizar, por ejemplo, la clave D. Mira, me voy a saltear. Dice hidrógeno 2, oxígeno 2. ¿Esto será un peróxido? Ya. Recuerda que el hidrógeno adopta dos estados de oxidación, puede ser +1 o -1. ¿Cuándo actúa con -1? Cuando está acompañado de un metal. Dime, ¿el hidrógeno está acompañado de un metal? No, está acompañado de un no metal, entonces actúa con +1. Y si el hidrógeno actúa con +1, multiplicas acá, saldría +2. ¿Cuánto pondrías acá para que multiplicado con 2 me dé -2 y se anulen las cargas? -1. Comprobado, es un peróxido. La clave E me mencionan al magnesio acompañado del oxígeno 2. El magnesio, así como el bario, está en el grupo 2A. Su estado de oxidación es +2. ¿Cuánto le pondrías al oxígeno para que con él se anulen? -1. Nuevamente, recuérdalo, ¿ah? Cada vez que el oxígeno actúe con -1 es un peróxido. Por lo tanto, ya tenemos la respuesta. No es la A, ni la B, ni la D, ni la E. La clave sería la C. Esta es la respuesta. ¿De quién estamos tratando acá? Estamos tratando al... Esto es un óxido neutro, es un óxido del nitrógeno. Recuerda que en los peróxidos el acompañante del oxígeno tiene que ser un metal o podría ser en el peor de los casos el hidrógeno, pero jamás un no metal como el nitrógeno. Otra pregunta de peróxidos. Vamos a ver qué dice esta pregunta. Dice, indique verdadero o falso en relación a los compuestos. Me mencionan 8 compuestos químicos y vamos a ver qué son esos compuestos. A ver, primero, como me hacen preguntas directas sobre peróxidos, vamos a descartar los que definitivamente no van a configurar como peróxidos. ¿Quiénes son esos? Ya. Este no es peróxido, este también se descarta y este también se descarta. Profe, ¿por qué los ha descartado? Ya.
el primero y el segundo. En los peróxidos, carbono, nitrógeno no pueden entrar a tallar, porque solamente pueden entrar a tallar metales o el hidrógeno. Entonces se descartan eso. Y para que sea un peróxido tiene que haber en su composición oxígeno, pues acá ves oxígeno, no es un peróxido entonces. Entonces me quedan estas opciones. Estas 5 opciones que vemos acá pueden ser peróxidos como pueden ser óxidos. ¿De qué depende eso? De su estado de oxidación. Si el estado de oxidación del oxígeno que voy a analizar es -2, estamos ante un óxido. Pero si es -1, estamos ante un peróxido. Entonces, viendo ese enfoque, vamos a verlo, analízalo. A ver, acá. Este de acá, ¿qué será? Vamos a ver, el estado de oxidación del oxígeno. Si fuese -1, ¿cuánto sería el plomo? -1 con 2 sería -2. Acá tendría que ser +2. Pregunto, ¿el plomo puede tener el estado de oxidación de +2? La respuesta es sí puede tener. ¿Configura como un peróxido? Espérate un momento. Un detalle de los peróxidos, un detalle que deberías saber de los peróxidos, es que normalmente suelen actuar con su mayor estado de oxidación. Hay excepciones, pero el plomo no es una excepción de esas. Así que debería salir 4, que es el mayor estado de oxidación del plomo. Por esa razón, queda descartado como peróxido. En el caso de este de acá, este compuesto de acá, si fuese un peróxido, el oxígeno actuaría con -1. -1 con 2 es -2. ¿Cuánto tendría que ser el zinc? +2. Y déjame contarte que el zinc solamente tiene un único estado de oxidación y su valor es +2. Entonces, ese sí configura como peróxido. Encontramos un peróxido. ¿Este de acá será un peróxido? Sí. Así como yo he partido del oxígeno para el análisis, puedo partir también, si deseo, del metal. ¿Por qué decido partir del metal? Porque el bario es del grupo 2A y su estado de oxidación es conocido y ya es fijo. ¿Cuánto es? +2. Si él es +2, acá tendría que ser -1 para que te dé el 0, pues. Por lo tanto, él también es un peróxido. Haces el mismo procedimiento y vas a descubrir que él también es un peróxido. Y él también es un peróxido. Entonces, ¿cuántos peróxidos tenemos dentro de este abanico de compuestos? Tenemos 4. Vamos a comenzar. La primera proposición dice, ¿están presentes 4 peróxidos? Efectivamente, verdadero. La segunda dice, ¿el H2O2 es el agua oxigenada? Sí. Acuérdate que este compuesto de acá, aparte de tener su nombre en el sistema clásico, en el sistema Stock y UPAC, también tiene un nombre común o vulgar. Se le conoce a él como agua oxigenada. Por ejemplo, el nombre vulgar de esta sustancia de acá se llama oxilita. Hay nombres vulgares que también deberías aprenderte. Entonces sería correcta la segunda proposición. Vamos con la tercera. Dice, solo un compuesto no es peróxido. Eso es falso. Acá tenemos, dentro de los compuestos, tenemos 4 que no son peróxidos. Esto de acá es un hidruro, se llama diborano. Este de acá es un óxido, este es otro óxido. Y ese de acá, al no ser un peróxido, tiene que ser un óxido. Entonces, por lo tanto, nuestra clave en el ejercicio sería verdadero, verdadero, falso. La clave sería la E.